Muy buenos días, queridos alumnos, queridas alumnas, ¿cómo están? Dios les bendiga, gusto en saludarles. Pues bienvenidos a esta clase formativa, ¿verdad? Formativa que se denomina Espiritualidad Cristiana 2. Cuando diseñamos la currícula del seminario, eh, entendíamos, ¿verdad?, que si nosotros queríamos aspirar a que nuestros alumnos pudieran ser líderes siervos o siervas, necesitaríamos apuntalar al principio de la cursada y al final de la cursada estos elementos, estas reflexiones, esta puntualización que queremos hacer sobre la espiritualidad. Porque como dije ayer en la clase que tuvimos ayer, es sumamente importante que la espiritualidad sea algo continuo, permanente, de rendición. Y esto, la verdad que nos ayuda o nos bendice para poder hacer que el camino que querramos tomar siempre sea el correcto, ¿verdad? Siempre sea el que Dios quiere y no solamente sea como el que Dios quiere, porque a veces pasa que en una reflexión de espiritualidad, uno, eh, ¿viste cuando oye, cuando Bere me quiere dar, por ejemplo, a comer berenjena, pues a mí no me gusta la berenjena. Y entonces es probable que yo termine aceptando comer berenjena, pues porque Bere me la da, pero no me gusta. Entonces lo voy a comer por compromiso y no porque me gusta a mí, o porque amo a mi esposa, pero no me gusta a mí comer berenjena, ¿no es cierto? A veces pienso que pasa lo mismo con Dios. Dios nos da algunos caminos, algunas opciones de ruta y no nos gustan. No nos gustan las formas, no nos gusta la manera o no nos gusta la decisión que a veces el Señor toma para guiarnos, ¿verdad? Y muchas veces nuestro cristianismo nominal hace que nosotros terminemos diciéndole al Señor, bueno, está bien, yo te seguiré donde tú me guíes. No me gusta. Y a veces hemos aprendido de que aunque no te guste, te lo comes. ¿Verdad? Aunque no te guste, te lo comes porque es bueno para vos, ¿no? Pero me dice, pero la berenjena es buena, es muy rica, pues no me gusta, Leo. Y a veces sucede, queridos alumnos, que nosotros hemos aprendido a que aunque no te guste lo que Dios te muestra o hacia donde Dios te conduce, tenés que ir, sí o sí, aunque no te guste, aunque vayas a regañadientes, aunque vayas a tal vez por compromiso, ¿verdad? O porque amas al Señor y dices, bueno, está bien, Señor, lo voy a hacer. Pero ustedes saben que camino de espiritualidad es un camino en donde hay un acuerdo mutuo, porque en esta figura que hemos aprendido, aunque suena bien porque hay que respetar a Dios, ¿verdad? Es como todo hijo que tiene que obedecer a sus padres, y Dios nunca se va a equivocar, evidentemente. Pero eh, a veces se toman como actitudes autoritarias, decir, bueno, no me importa lo que digas, no me importa lo que piensas, vos te lo vas a comer y punto, ¿no? Y a veces pensamos así de Dios, inconscientemente pensamos de Dios, bueno, es que es Dios, ¿verdad? Es que es Dios, Dios nunca se va a equivocar y bueno, entonces pensamos en un Dios que de alguna manera nos impone su voluntad. Y no, la verdad es que no, en clave de espiritualidad. La relación con Dios es de mutuo acuerdo, en donde Dios está conforme con el camino que te está indicando tomar, pero vos estás contento por eso, ¿me entendés? Vos estás diciendo, ok, vamos a hacerlo, me parece perfecto. Y entonces nuestra imagen de Dios deja de ser el Dios impositivo, autoritario, que a veces no entendemos por qué hace las cosas, y se convierte en alguien que es compañero de viaje, ¿verdad? Que es compañero de la vida.
que es amante nuestro, que es una luz que nos acompaña y nosotros aceptamos esa luz. Entonces, es muy importante, queridos alumnos, que si nosotros queremos cambiar los paradigmas o los pensamientos o las ideas que tenemos sobre Dios, bueno, necesitamos siempre retomar el camino correcto. Un camino que ya dije, no irás a regañadientes, no deberías ir pensando que Dios te metió en esto y que malo Dios y porque Dios no tuvo otro mejor plan, sino que vos vas a ir y dirás, estuvimos de acuerdo. Y el acuerdo más maravilloso que nosotros encontramos en clave de espiritualidad es que Dios nunca o muchas veces, voy a decirlo así, no voy a absolutizar, muchas veces Dios no nos va a sacar de los valles de sombra y de muerte. Dios va a hacer algo mejor, nos va a acompañar. Eso es espiritual, es el compañero de la vida, es el compañero de los valles de sombra y de muerte. ¿Viste? Entonces, ahí nos cambia totalmente la perspectiva de vida. Dejamos de culpar a Dios y las cosas no marchan bien, ¿verdad? Porque ¿qué pasa? Cuando las cosas no marchan bien, terminamos culpando en primer lugar a quién, a Dios. Es que Dios no me ayudó, yo ya oré un montón, yo ya hice un montón de cosas y parece que Dios no quiere ayudarme, entonces me salen las cosas mal y ¿quién tiene la culpa? Pues Dios. ¿Verdad? Luego serán otras personas las que tendrán la culpa. Luego le echaremos la culpa a las circunstancias. Y a último, si bien nos va, reconoceremos que la culpa es nuestra. Pues sí, más bien la culpa es nuestra, no de Dios. Entonces, me parece sumamente importante que cada uno de nosotros, queridos alumnos, en esta etapa de la cursada, ya que ustedes están a punto de egresar, pues no olviden esto, porque si lo olvidan, la vida cristiana muchas veces se vuelve muy pesada, muy incomprensible. Y no lo juzgo por eso. Ha habido momentos en mi vida actuales, no estoy hablando del pasado, ¿viste? Actuales en donde tengo que volver a entender esto, ¿no? Porque ha habido momentos en donde tengo discusiones muy serias con Dios, muy serias, y, y reconocer esto, ¿verdad? Me hace que yo no culpe a Dios. Al final le digo, ay, Señor, perdóname, ya te largué todo acá lo que tenía en la cabeza y en el corazón, pero sé que vos no tenés la culpa, ¿me entendés? Entonces, uno va descubriendo al compañero de la vida y creo que esa es la mejor aventura que nosotros como cristianos podemos tener. Un compañero, un fiel amante, un padre tierno, eh, no sé, alguien que te va a decir las cosas, por supuesto, ¿verdad? Pero sabrá cómo decírtelas. Alguien que gritará solo cuando tus pies estén encaminados hacia el abismo. Ahí gritará el Señor, pero no gritará para retarte, gritará para llamar tu nombre y para decirte no lo hagas, por favor no lo hagas. Entonces el grito de Dios va a ser muy fuerte, ¿verdad? Así que, bueno, espero que podamos disfrutar estos tiempos de acompañamiento, de un aprendizaje en la aventura espiritual de la vida y bueno, saquemos el mejor provecho. Si ustedes me permiten, queridos alumnos, me gustaría hacer un breve repaso, un resumen de lo que vimos hace 3 años. Tal vez algunos de ustedes ya olvidaron algunos conceptos que me gustaría retomarlos, si ustedes me permiten. No voy a explicar mucho, seguramente que cuando yo lo vaya diciendo, usted va a acordarse y tal vez actualizaremos algunas cosas que cuando dijimos hace un año no sabíamos de qué se trataba, pero hoy ya 3 años, ¿verdad? A 3 años de distancia, pues seguramente sabemos ya muchas cosas de lo que implica esto y bueno, me parece sumamente importante que lo podamos reconocer, ¿ok? Bueno.
Así que voy a hacer un resumen de esta clase y probablemente la otra, me parece puntual, y después abriremos nuevos temas, nuevas reflexiones, nuevos debates, nuevas lecturas respiradas, pero me parecería sumamente importante recuperar este sentido que le dimos hace 3 años. Voy a compartir la pantalla y entonces vamos a ver este resumen que vimos en la clase de espiritualidad cristiana, ¿verdad? Y muy bien. Recuerdo que hace 3 años iniciaba yo con este texto, ¿verdad? Que ustedes recordarán que tiene que ver con el llamamiento de Dios a Moisés. Eh, Moisés tuvo una historia trágica al inicio de su nacimiento, una historia que puso en peligro su vida, pero que al final Dios de alguna manera fue conduciendo los hechos para que la vida de Moisés fuera rescatada y precisamente eh, la hija de Faraón le coloca este nombre a Moisés que significa yo lo saqué de las aguas, yo lo saqué de este inicio trágico y violento. Bueno, sabemos que Moisés se cría en las cortes egipcias, se, se percata que su pueblo sufre, termina asesinando a un egipcio y huyendo y refugiándose con su suegro Jetro, que se casa con una de sus hijas. Este, y después Dios se le revela a través de una zarza, ¿verdad? Y lo llama por su nombre, le dice Moisés, Moisés. Y recordarán que en este texto que leímos de Éxodo 3 del 1 al 5 hay al final una frase porque dice que Moisés se dio cuenta que en el monte había una zarza que ardía, pero no se quemaba, o sea, era raro el fenómeno. Se acerca, escucha las palabras de Dios y Dios le dice algo interesante, dice, quítate la sandalia de los pies porque el lugar donde vos pisás, santo es. Y cuando nosotros escuchamos eso, queridos alumnos, la pregunta que nos viene siempre a la mente, cuando vemos la zarza ardiendo y no quemarse y vamos a la presencia de Dios, ¿con qué vamos, vamos con las sandalias, con las hojotas, con zapatos, diríamos ahora en términos modernos, o vamos descalzos? Y en la primera imagen, ¿verdad? De una casa hermosa, lujosa, con un piso blanco, brillante, pues nadie en su sano juicio se atrevería a entrar con los zapatos sucios, creo yo. Nadie se atrevería a entrar a esta casa con los zapatos llenos de barro. Y es probable que el dueño de la casa, pues tampoco nos lo permita, ¿no? Imagínate el dueño de la casa con un piso tan elegante, tan costoso, tan blanco, te ve los zapatos llenos de barro, de la tierra colorada, le va a dar un infarto si vos pisas allí. Entonces, seguramente vos no querrías entrar a esa casa o el dueño de casa te atendería en la puerta o te atendería en el jardín. A veces pasa, hermanos, que nuestra relación con Dios parte de este principio. Dios es santo, Dios es puro, Dios es inmaculado, Dios es inaccesible, Dios es un Dios fuerte, celoso. Y cuando miramos las miserias de nuestra vida, pues nos damos cuenta que los pies de nuestro corazón, déjeme hacer esta metáfora, pues están sucios y a veces muy sucios, ¿verdad?
Y están sucios a veces de egoísmos, de avaricia, de ambición, de lujuria, de envidia, de amargura, de violencia, de indiferencia, de un montón de cosas. Un montón de cosas que nosotros hemos permitido que en la vida se nos fueran acumulando, ¿verdad? Entonces, como nuestra vida está sucia, pues no queremos entrar a la presencia de Dios. Y si a eso le sumamos que del 1 al 10 el grado de nuestra culpa raya en el 8, 9 o en el 10 de puntuación, pues mucho menos, ¿verdad? Nos atreveríamos. Y tal vez nosotros falsamente pensaríamos que el dueño de la casa, es decir, Dios, te diría, no, no entres, me vas a manchar, me vas a ensuciar. Entonces, pues nadie entraría. Y nuestra relación con Dios no sería dentro de casa. Nosotros le diríamos al dueño de la casa, o pensaríamos que el dueño de la casa, Dios, nos diría, bueno, te atiendo afuera, ¿verdad? Prefiero atenderte afuera y no aquí adentro. Pero en la foto que está al lado de la presentación, vemos realmente cómo era el lugar donde Dios le pide a Moisés que quite la sandalia de los pies. No era un lugar limpio, no era un lugar plano, no tenía mármol ni loseta blanca, pulida. Era un piso arenoso, con muchas piedras, desértico. Parece ser que no siempre las montañas desérticas nos proporcionan belleza alguna, al menos no en el mundo de los árboles, de todo lo que es verde. Y entonces, es curioso que Dios llame a Moisés no en un templo, no en un palacio, no en esa parafernalia, ¿viste? De belleza. Lo manda a llamar en algo llano, en algo rústico, en algo que, bueno, está allí, ¿no es cierto? Y que de alguna manera tiene que estar. Este, y cuando Dios le dice, Quítate la sandalia de los pies por el lugar donde estás, santo es que creo que Dios no está permitiendo que haya ningún obstáculo para que tú y yo nos acerquemos a su presencia. No hay obstáculo, por más sucio que tenga los pies, o por más sucio que tengan los zapatos o las hojotas, por más lleno de barro que estén, vos podés acercarte a la zarza ardiente. Podés acercarte. Y entonces, por más que uno tenga el corazón cargado de pecado, de maldad o de injusticia, no hay obstáculo alguno para que nosotros no nos acerquemos a Dios. Y no debemos permitir que eso suceda. Siempre tenemos que luchar, por más que la culpa raye en el 8, 9 o 10, siempre Dios estará esperándote en la montaña. Y cuando llegues a la montaña, Dios te dirá, sácate esa culpa. No la necesitas. Sácate ese sentimiento de vergüenza. Ante mí no funciona, ¿verdad? Y entonces, creo que ese es el verdadero camino de espiritualidad, porque el resumen de esta historia se puede resumir en este sentido. Un segundo, hermanos, porque me parece que tengo una falta de ortografía que es imperdonable. Ya está. Ahora sí, voy a seguir compartiendo. Eh, este resumen de la historia se puede mirar de una manera tan profunda diciendo todo lugar es santo porque en todo lugar está Dios. ¿Verdad? Vos no necesitas ir a un templo para encontrar a Dios, no necesitas ir a un congreso, a un evento especial, un culto de evangelismo. No, donde estés, Dios estará. Y donde estés, Dios siempre te dirá, ¿verdad?
Quítate la culpa, no la necesitas para establecer nuestra relación. Ni la culpa ni la vergüenza la necesitas. Así que cuando uno se acerca a Dios y uno tiene este sentimiento de que vos no necesitas nada que te impida tener una relación personal con Él, pues entonces, queridos alumnos, estamos en el camino correcto de la espiritualidad. Dijimos también hace 3 años que, ¿qué tendríamos que entender por espiritualidad? Y ese siempre será nuestro primer desafío. Porque el grave problema que hemos tenido en la iglesia o en los círculos religiosos, círculos eclesiásticos, es que hemos querido imponer, a veces por la buena, pero muchas veces por la fuerza, nuestros propios paradigmas, nuestras propias liturgias y nuestras propias formas de creer que eso es la espiritualidad correcta, ¿verdad? Entonces, como nosotros hemos crecido, todos nosotros tenemos una historia, no solamente una historia familiar, también una historia eclesial, ¿verdad? Porque veo mucho que nacimos en la iglesia, entonces fuimos creados con paradigmas de hace 20, 30, 40, 50, 60 años, ¿no? Evidentemente esos paradigmas han cambiado, han ido evolucionando, ¿no es cierto? Y en ese sentido, lo que surge o suena importante es el hecho de decir, bueno, lo que yo aprendí como concepto de espiritualidad está bien. ¿Deberían los demás vivir la espiritualidad como yo la vivo, como yo la entiendo? ¿Cómo debería ser nuestras formas de acercarnos a Dios? ¿Cantar en voz baja? ¿Cantarle a Dios en voz baja, casi murmurando? ¿O cantarle a gritos y danzando? ¿Cómo es acercarse a Dios, verdad? Llegando a la iglesia y arrodillándonos para que Dios nos vea, o llegar a la iglesia y orar sentado en el banco o en la silla. ¿Cómo es nuestra espiritualidad con Dios? Nuestra espiritualidad con Dios es tener que aprendernos de memoria los 10 mandamientos, sí o sí, o no aprenderme ninguno, pero bueno, tratar de que más o menos los vaya cumpliendo. No todos, o menos uno, dos, tres. ¿Cómo es nuestra espiritualidad? Entonces, lo importante es definirlo y llegamos a la conclusión, queridos alumnos, que cuando hablamos de definir siempre es fijar con claridad, con exactitud y con precisión alguna cosa. Entonces, este objeto que tengo acá, ¿verdad? Este objeto que tengo acá ya tiene una definición y esta definición es clara, exacta y precisa. Y todos sabemos que este objeto es un reloj de pulsera o reloj de mano, como se llame, un reloj. Ya está definido, ya está conceptualizado. Así que nadie me puede decir que este control del aire acondicionado es un reloj de pulsera. ¿Por qué? Porque este objeto también ya tiene su propia definición. Entonces, cuando algo ya está definido, no lo podemos cambiar. No, no se puede cambiar porque ya está definido. Así que cuando nosotros vemos que la palabra definición no es otra cosa más que poner fronteras o límites a algo para que no se confunda. Entonces, nunca vamos a confundir un reloj con un control de aire acondicionado. Nunca lo vamos a confundir, porque sabemos claramente qué significa cada uno de estos, para qué sirve. Eso hacen las definiciones, ponen las fronteras o límites para separar una cosa de la otra. Este es un control, este es un reloj. Lo mismo sucede en el tema de la espiritualidad, ¿verdad? Cuando hablamos de teología, pues siempre los teólogos se esfuerzan
A veces lo logran, a veces no, a veces nos meten en más problemas, pero bueno, los teólogos se esfuerzan en tratar de definir a Dios, ¿verdad? Y a veces no se puede, no siempre se puede, o yo creo que nunca se podría, ¿verdad? Tratar de encerrar a Dios en un concepto. Pero intenta, el ser humano intenta, con muy buena intención, por supuesto, pero se trata de definir lo indefinible o de explicar lo inexplicable. Y es allí donde entra la espiritualidad. ¿Por qué? Porque nuestra idea de Dios o nuestra conceptualización de Dios, pues evidentemente marchará en función de este misterio de Dios, ¿verdad? Un misterio que no podemos atrapar, que no podemos definir, que no podemos ponerle fronteras y encerrar a Dios en un cuadro, ¿viste? Y decir, bueno, ya conocemos quién es Dios. Por lo tanto, si el misterio de Dios es muchas veces inexplicable o que no le podemos poner estos límites, pues entonces nuestros conceptos de espiritualidad o nuestras formas que hemos adquirido para acercarnos a Dios, pues no siempre van a ser las mismas, ¿verdad? Y tenemos que aprender a respetarlas. Y tenemos que aprender a vivir en unidad en medio de la diversidad. Debemos evitar a toda costa juzgar. Aun cuando, fíjese, aun cuando uno dice, Abraham, pero yo no puedo aceptar que hoy, por ejemplo, haya un movimiento en donde diga que espiritualidad es un vómito santo, ¿no? Donde la gente empieza a vomitar literalmente, desesperadamente en un culto frenético, ¿verdad? No lo puedo aceptar. Y yo siempre digo, sí, no lo aceptemos, ¿verdad? Pero debo respetarlo porque es su forma de creer. No estamos de acuerdo, por supuesto que no. Pero tenemos que evitar a toda costa juzgar, porque el único que juzga es Dios, el único que juzga es Dios. Y el único que va a juzgar es Él. A nadie Dios nos ha dado la prerrogativa de decir, bueno, que Dios nos haya dicho, bueno, les encargo a ustedes que me ayuden a juzgar lo que está sucediendo acá. No, por supuesto que no. No hay esta situación. Por lo tanto, pues esta idea de la espiritualidad nos coloca en el respeto. Respeto incluso entre nuestra propia comunidad de fe. Creo que a nadie es raro que en nuestra propia iglesia a nivel mundial hay diversas manifestaciones de, de alabanza, por ejemplo, ¿verdad? Entonces tenemos los países africanos donde el baile, la danza con sus músicas autóctonas son tradicionales en el culto. Una iglesia muy ortodoxa, muy sectaria o farisaica, pues se va a sorprender de esto y va a poner el grito en el cielo, como decimos. Eso no tendría que suceder. Tenemos que aprender a descubrir nosotros la correcta espiritualidad y la correcta espiritualidad, queridos hermanos, es respetar al otro, amar al otro. Pablo lo dijo claramente en la primera carta a los Corintios capítulo 13. ¿De qué me sirve hablar lenguas angélicas? ¿De qué me sirve dar toda mi plata regalar toda mi plata y dársela a los pobres? ¿De qué me sirve conocer todos los misterios de la ciencia si no tengo amor? De nada me sirve. El amor es fundamental, el respeto al otro es fundamental. No siempre digo que estemos de acuerdo, ¿verdad? Debemos respetarlo porque el único que se erige como juez, pues es Dios mismo. En ese sentido, hermanos, como no podemos hablar de una espiritualidad, tenemos que hablar de espiritualidades. Yo tengo mi propia espiritualidad, ¿no? A veces Bere me dice, es que vos no orás. Y le digo, pero yo no oro como vos orás, pero yo oro. Mi forma, mi manera, mi entendimiento, mi necesidad, mi búsqueda de Dios, ¿no? Tenemos formas
totalmente diferentes. Hay alguien que puede orar levantándose a las 5 de la mañana y arrodillarse a la cama. Si yo hago eso, voy a terminar dormido. Pero eso no me impide buscar a Dios, ¿no? Por lo tanto, no hablamos de espiritualidad, sino hablamos de espiritualidades. Cada uno tiene su propia manera. Ahora, en esta búsqueda personal, pues es allí donde la cosa se pone más interesante, donde la situación se pone mucho más emocionante, porque ahora nos corresponde a cada uno de nosotros buscar nuestro propio contacto con Dios. Y la respuesta para no desviarnos del camino, la única señal que tenemos para no irnos a los extremos y no caer en esos elementos del vómito santo, de la risa santa, de no sé qué tanta cosa, ¿verdad? O del sentido farisaico, ¿verdad? En donde no puede haber una batería, una guitarra eléctrica en un culto. Lo único que nos aleja de los extremos y que nos coloca en el centro es el modelo de Jesucristo, ¿verdad? Jesús es el paradigma. Entonces, en la medida que nosotros conozcamos a Jesús, en esa medida vamos a ir desarrollando espiritualidades sanas. En la medida en que nosotros veamos por qué causas tendríamos que escandalizarnos de Jesús, pues desarrollaremos espiritualidades más cercanas al propósito de Él, ¿verdad? Más cercanas a su corazón. Y rescato estas definiciones que vimos, no vamos a ver todos porque solo voy a platicar algunas. Cuando uno vive su espiritualidad y uno va en esa búsqueda, debemos saber que toda espiritualidad que tiene como modelo de Jesús debe producir una transformación interior. Cuando alguien no es transformado, no va en camino correcto, ¿verdad? Y ese proceso de transformación interior, decía Leonardo Boff, nos va a permitir impactar en una red de transformaciones en la comunidad, en la sociedad, en la naturaleza, con el universo, con nuestra familia, con nuestros hijos, con nuestros padres, con nuestros esposos, con nuestros abuelos, etcétera. Y entonces, cuando empieza a suceder algo lindo dentro de nosotros, cuando empieza a suceder algo especial dentro de nosotros, pues evidentemente se evidencia, ¿no? Lo vimos ayer en la introducción que hice. La llenura del Espíritu Santo tiene que evidenciarse. Entonces, debe haber una red de transformaciones. Vamos a ser más amables, más gentiles, más buenos, más buenas. Por lo tanto, cuando alguien ejerce una espiritualidad, según nos dice Bob, va a asumir valores y compromisos, va a vivir una vida con compromiso social, con compromiso fraterno, con compromiso espiritual, con compromiso familiar, con compromiso eclesial, va a asumir estos compromisos que lo van a hacer un hombre de fe, una mujer de fe, basadas en valores que no se negocian, ¿verdad? Valores en los cuales se, se imaginan o se comprenden como piedras firmes, ¿no? Y donde nosotros ponemos el pie y decimos, de aquí nadie me mueve, ¿verdad? Entonces, cuando alguien vive a través de valores, de sus compromisos, bueno, entonces estamos ejerciendo una verdadera espiritualidad. Esos valores del amor. Podríamos, a ver, parafrasear a Boff con lo que dijo Pablo en la carta a los Gálatas, más el fruto del Espíritu es. Y entonces vienen todos estos valores, ¿verdad? Estos valores que nos van a sujetar y nos van a sustentar en la práctica de fe, en la vida de fe. Y eso, queridos alumnos, nos permitirá ejercer espiritualidades sanas, llenas de amor y de respeto a los demás.
¿Ok? Si no se da esto, vuelvo a repetir, no es espiritualidad. Una segunda definición es la de Elizabeth Dreyer, que me encanta, porque ella apuntala a lo que Bob nos dijo, pero nos va a agregar algo más. Esta transformación interior del cual nos habló Bob, Elizabeth dice tiene que ser diaria, tiene que ser una expresión diaria, es decir, que no solamente podemos ser espirituales, no solamente podemos ser bonitos, justos, amables, tiernos el sábado en la iglesia, ¿verdad? No solo tendríamos nosotros que tener este compromiso sabático de portarnos bien, diríamos, ¿no? Sino tiene que ser 24/7 todos los días de la vida. Me parece que el gran desafío es cómo ejercer o manifestar una espiritualidad diaria. Cuando, cuando muchas veces nuestros días son un caos terrible, ¿verdad? Un caos terrible. Donde muchas veces nuestros días, hay días en donde la gente nos saca de nuestras casillas, nos saca de control, sea en el tránsito, sea el esposo, la esposa, los hijos, sea un problema, sea en el trabajo, sea con el jefe, sea con los empleados. No sé, cuando un día viste que dice, Dios santo. ¿Qué día el mío? ¿Cómo ejercer una espiritualidad cuando el día es complicado? De eso se trata nuestro propio compromiso de estar pendiente, ¿verdad? De estar pendiente. Y bueno, esta autora también dice que es comunitaria, y ya lo dije, tiene que impactar a los demás, porque si no, imagínense, candil de la calle, oscuridad de la casa. Yo no puedo ir y pararme en un púlpito y decir, hermanos, amen a sus esposas, trátenlas bien, quiéranlas, bánquenlas. Y yo en mi casa con Bere, ¿verdad? La maltrato, la insulto, la golpeo, tal vez no físicamente, pero con mis actitudes, pues no puedo. O no debería, ¿verdad? No debería ser. Cada uno tiene que impactar a su entorno. Y entonces, estas creencias personales son los valores de los que nos habló Leonardo Boff. Nosotros vamos a vivir con valores y algunos serán inquebrantables y decir, a ver, no, para, no me puedo salir de mis casillas. Hice un compromiso de que antes de que yo hable voy a escuchar, ¿verdad? Entonces, hay un valor, hay una determinación. Bueno, esto, dice Dreyer, va solo a ser permeado, solo puede ser posible si nos abrimos al amor de Dios. Si no, no. Una vez le preguntaron al Señor, Señor, ¿qué haré para obtener la vida eterna? ¿Y qué dijo el Señor? Guarda los mandamientos, todos los he guardado. Y entonces, parte de allí. Amar a Dios, pues es obedecerlo en mutuo acuerdo, no a regañadientes, sino decir, ok, Señor, ¿estamos de acuerdo los dos? Vamos por este camino y vamos a tratar de disfrutarlo juntos. Cuando uno se abre al amor de Dios, no, el amor no es condicionado con Dios. Nosotros no debemos amar a Dios por interés. Abrirnos al amor autotrascendente de Dios es amarlo sin condición, decir, ok, Señor, yo acepté este camino y te agradezco que seas mi compañero de viaje. Te agradezco que seas mi compañero de vida. Y bueno, en ese sentido, nos abrimos a ese amor incondicional. ¿Viste? Incondicional. Pero también no puede ser posible, hermanos, si no nos amamos a nosotros mismos. Ese es uno de los graves problemas de la culpa. La culpa lo que nos hace es no valorarnos, no vernos en nuestra justa dimensión. Nos vemos como una porquería. Perdónenme, por favor, la expresión. No lo digo en sentido peyorativo, pero nos vemos como una porquería, incapaz de ser amados, incapaz de pedir amor,
incapaz de dar amor. Nos sentimos una porquería, incapaz de reconocer el valor que tenemos por las macanas que nos hemos aventado, por las malas decisiones, por la vida tan libertina y licenciosa que hemos tenido. Entonces, se elimina todo rasgo de autoestima, de valor, de pureza en la vida de alguien que se siente así. Así que camino de espiritualidad es el reencuentro con nosotros mismos, el volver a valorarnos más allá de las cosas que hemos hecho bien o mal, porque nuestro valor no depende de las personas, sino depende de nosotros mismos y de quien te conoce, ¿no? Me encanta mucho esa historia, se les cuento rapidito, de un hombre que se sentía no valorado, se sentía muy inferior, se sentía, tal vez ustedes ya escucharon esta historia, pero me encanta. Y le dijo, él se sentía tan mal, tan frustrado, con muchas culpas, con muchas deficiencias, se comparaba con otras personas y entendía que no le llegaba ni a los talones a nadie. Y en eso había un sabio en el pueblo, y el hombre fue y dijo, bueno, voy a ver al sabio, capaz si él sí me da valor, capaz si él sí me da bolilla, ¿viste? Tal vez puede ser que yo le interese al sabio. Así que fue, entró y el sabio le dijo, ¿qué te trae por aquí? Y el hombre le explicó, mire, sabio, yo me siento no valorado, me siento una porquería, me siento ah, sin sentido, siento que me comparo con los demás y a nadie le importo. Y el sabio lo miró y le dijo, mira, yo te puedo ayudar, dice, pero la verdad es que yo tengo un problema ahora impresionante, impresionante. Pero si vos me ayudas a mí, le dijo el sabio, si vos me ayudas a mí a resolver el problema, entonces yo voy a estar más libre y ahí te voy a escuchar y ahí yo te puedo ayudar. ¿Te parece? El hombre dijo que sí, viste, pero dentro de él se sintió otra vez desvalorizado. Mira, primero hay que resolver la necesidad del sabio, siempre yo el segundo, siempre en segundo lugar. Y, y bueno, en ese sentido, ¿viste? Le dijo el sabio, mira, yo tengo que vender este reloj, tengo que vender este reloj. Por favor, ve al mercado y ofrécelo, pero solo con una condición, no aceptes menos de una moneda de oro. Si nadie te da una moneda de oro, no lo vendas por nada del mundo. Bueno. El hombre fue, viste, y empezó a ofrecerlo y, no, vos estás loco, ¿cómo ese reloj? ¿Una moneda de oro? No, te doy dos moneditas de cobre por ese reloj. No, el hombre sabía que no podía vender el reloj por menos de una moneda de oro. Bueno, fue así, viste, y todos le decían, no, pero vos estás loco, este reloj no vale una moneda de oro, ¿qué te pasa? Y fue acá y fue allá, y bueno, llegó frustrado y dije, híjole. El sabio no me va a poder ayudar porque, bueno, no le resolví el problema. Así que iba todo pichado, ¿viste? Iba cabizbajo, iba, bueno, sintiéndose de lo peor. Llegó con el sabio le dijo, ¿qué pasó? Le dijo. No, dice, nadie quiso, dice. Nadie quiso, dice que este reloj no vale. Bueno, está bien, dice. Hacemos un último favor. Andate al joyero, allá del centro de la plaza, que vende joyas y que vende relojes, y ofrecerle el reloj. Pero no importa lo que te ofrezca, no se lo vendas. No importa lo que te ofrezca, pero no se lo vendas. Bueno, el hombre fue con la esperanza de decir, bueno, no me importa, ¿verdad? Con tal de que le cumpla al sabio y después tenga tiempo para mí, pues ya fue y, bueno, llegó con el relojero, ¿viste? El joyero y, a ver, mostrame. Lo examinó, lo miró, sacó su lupa, ¿viste? Y le dijo, híjole, dice, mira, anda a decirle al sabio que este reloj vale 50 monedas de oro, pero dile que le ofrezco 40 monedas de oro por este reloj. El hombre estaba sorprendidísimo.
¿verdad? Porque dice, pará, ¿cómo? Si yo lo fui a ofrecer, todos me daban dos moneditas de cobre, me daban un denario, me daban nada, ¿viste? Y acá dice que el reloj vale 50 monedas de oro. El tipo salió rajando de la joyería, ¿viste? Y fue corriendo a la casa del sabio y le dijo, y le contó, ¿viste? Y le dijo, mirá, 50 monedas de oro vale tu reloj. El sabio toma su reloj y le dijo, bueno, te voy a explicar ahora eso. Vos veniste aquí conmigo porque te sentías mal, ¿verdad? Porque no te sentías valorado, no te sentías aceptado. Dice, vos sos como este reloj. Tu verdadero valor nunca, nunca lo va a encontrar alguien que no te conoce. Pero quien te conoce, encuentra tu verdadero valor. No esperes la aprobación de los demás. El que te creó, el que te formó, el que te hizo, sabe lo valioso que sos. Así que, en ese sentido, te ha ayudado. Bueno, esta historia siempre me hace recordar lo importante y lo valioso que somos, ¿verdad? No quizá ante el ojo de la gente, no quizá ante el ojo a veces de la familia, o de la iglesia, o de los líderes. Bueno, vayamos al joyero. Vayamos al joyero y les puedo asegurar que encontraremos mucho valor. Bueno, otra definición es la de Gustavo Gutiérrez y dice que una manera de ser cristiano es la espiritualidad. Y aquí entra ya un aspecto interesantísimo que es el encuentro con la vida, ¿verdad? La espiritualidad es la lucha de la vida en contra de la muerte, del pecado, de la esclavitud. Y diría yo, agregaría, de la infelicidad. ¿Verdad? ¿Qué es lo que provoca todo esto en la vida de las personas? Infelicidad. Hay gente que es re infeliz. Y vuelvo a repetir, no en sentido peyorativo, ¿no es cierto? No de insulto, sino de un sentimiento de no se siente pleno, satisfecho. Y entonces en esa infelicidad, ¿cómo es que voy a hablar con Dios? Si yo no soy feliz, ¿viste? Entonces no puedo encontrar a Dios y mucho menos llamarlo papá. En este sentido de infelicidad, llamar papá a Dios no le encuentro sentido. Pero me parece que la espiritualidad, según Gutiérrez, es permitir que seamos liberados de ese pecado, de esa muerte, esa culpa, y encontremos la verdadera libertad que rompe nuestra infelicidad. Y la libertad nos va a ayudar a que cuando entremos en contacto con el Señor y con todos los demás, podamos hacerlo desde una perspectiva espiritual, desde una perspectiva humilde, desde una perspectiva conciliadora, desde una perspectiva, ah, ¿cómo diré? Tierna. Miren, no sé si les pasó o les pasa o no sé, o han visto a alguien, ¿no? Cuando un hijo, por ejemplo, el padre le llama la atención al hijo, ¿viste? Porque el hijo se ha mandado una macana, ¿viste? Se ha mandado una macana, se ha mandado una travesura que no tendría que haber hecho, y entonces le reta al hijo, y el hijo al principio se defiende, ¿viste? Como todos los hijos. No, es que yo no fui, no, es que te dijeron mal, no, es que vos viste, dice. Bueno, primero tratamos de justificarnos, pero ya cuando las pruebas que el papá tiene ya no nos hacen más que decir, bueno, sí, está, y recibimos la reprimienda del papá por algo justo, evidentemente. Bueno, no sé si les ha pasado que, bueno, pasa el tiempo, pasa la media mañana, pasa la tarde, la noche, y bueno, está ahí. Y el hijo sabe que, bueno, se mandó la macana, ¿viste? Y, y les ha pasado que a veces cuando alguien es así, ¿cómo es? Uno se va acercando y con voz suave y con voz así, ¿viste? Como diciendo, papi, ¿quieres cenar? ¿No? Digo, me río porque no lo vimos con Bere, porque no tenemos hijos, pero lo vimos entre ella y yo, ¿viste? Cuando ella se manda una macana,
Yo sé que ella va a venir y va a decir, amor, ¿qué vamos a cenar? Yo ya sé que es esa frase, es ese tono, ¿no? Cuando yo voy y le digo, corazón, ¿ya se te pasó? Es ese tono, ¿viste? Es ese tono conciliador, es ese tono tierno, ese que decir, bueno, ¿podemos resolver el tema? ¿Podemos volver a estar bien? Y eso es lo que nos hace cuando nos vamos en oración y decirle, papi, ¿cómo estás? ¿No? Papá se sonríe como diciendo, y bien, ¿qué quiere que te diga? Esperándote, ¿no? ¿Estamos bien, papi? Y Dios dice, sí, por supuesto que estamos bien, ¿verdad? Te llame la atención o qué sé yo, porque pues por tu bien, evidentemente. ¿Vieron? Esto es espiritualidad, es encontrar ese tonito en nuestra voz de, de decir, bueno, papi, ¿verdad? Papi, papá, aquí estoy. Papi, perdón, lo siento. Bueno, es eso. Así que Gutiérrez nos dice que la espiritualidad entonces es algo que es sí o sí movido por el espíritu. ¿Va? Y viene muy de la mano lo que hablamos ayer, la llenura del Espíritu Santo. Cuando alguien tiene esta llenura permanente, constante, todos los días se esfuerza porque su pila no se le acabe, bueno, hay esta búsqueda de Dios, ¿verdad? De una búsqueda verdadera, significativa, consciente. Todos los días debemos ser conscientes que somos cristianos, ¿verdad? Todos los días. Y esa debe ser nuestra mejor y mayor preocupación. Y bueno, la por excelencia, la definición por excelencia que me encanta, porque bueno, fue uno de los libros que me impactó hace muchos años, que leí de James Emery White, y ¿cómo es? Tiempos serios, que se llama el libro. Bueno, saqué esta definición de ese libro que me encantó, que dice, la espiritualidad es una vida. Es la vida, decía Thomas Merton, ¿verdad? La vida misma, sin segregaciones, sin divisiones, es decir, soy más santo en la iglesia y menos santo en el trabajo, ¿verdad? O soy más buenito en el culto de la tarde de los sábados, pero entre semana soy un tipo agrio, déspota, que maldice, qué sé yo, no sé, ¿verdad? No, no, es toda la vida. Y White dice que el mundo va a ser solamente cambiado cuando los que somos cristianos nos decidamos vivir esos compromisos que nos decía Bob, ¿verdad? Esos valores, cuando nos comprometamos a vivir esos valores. Y cuando alguien vive esos valores, pues se hace presente, la gente lo mira y dice, ¿qué onda con tu vida? ¿Por qué sos diferente? ¿Por qué asumís la actitud de los salmones? ¿Viste? Que vas contracorriente. Bueno, porque decidimos seguir a Cristo. Camino de espiritualidad, alumnos queridos, es seguir a Cristo. Así que el que quiere seguir a Cristo, bueno, tiene que saber que ineludiblemente va a tener, este, no sé si derecho u obligación, no lo sé, eso defínanlo ustedes, ¿verdad? No sé si derecho u obligación de dejar huella, de dejar una marca para las siguientes generaciones. ¿Va? Defínalo ustedes si es un derecho o una obligación. Pero de eso se trata la espiritualidad, ¿verdad? De hacer cambios. No siempre los cambios van a acaparar los reflectores, ¿no es cierto?, de, de las noticias o demás. No, no, no siempre, no siempre, no siempre. Estas marcas que nosotros queremos dejar van a aparecer en primera plana en los diarios que se leen en el mundo. No, no siempre. No importa. Con que se lea en el diario del cielo está bien, ¿no? Como dije ayer, con que nuestro nombre esté escrito en el libro de la vida es suficiente. Ya está. Pero hay que hacerlo. O dejamos o no dejamos marca. Es así nomás.
Y ojalá la marca que dejemos sea una marca bonita, ¿viste? Una marca linda, que cuando alguien se acuerde de nosotros, bueno, se acuerde de la mejor manera, ¿verdad? Creo que eso sería muy bien. Y finalmente traigo la definición de Harold Segura, en donde dice que la espiritualidad nos hace ser más humanos, porque estos valores que nosotros tenemos, esta búsqueda del sentido de la vida, pues nos hace encontrar respuestas a las preguntas. Todos en algún momento, el ser humano en general, se pregunta, ¿de dónde somos? ¿De dónde venimos? ¿Cuál es el sentido de nuestra vida? Nos parecemos muy al estilo del Coelet o del Eclesiastés. ¿Y cuál es nuestro destino, verdad? ¿Hacia dónde vamos a terminar? Y finalmente viene lo que es todo lo que representa nuestra esperanza, nuestros anhelos, nuestras más profundas utopías. Les voy a pedir un segundito, por favor, un segundo y ahora regresamos. Muy bien, volvimos a la clase, pero ahora déjenme aquí. Estamos en esto, en esta definición. Cuando nosotros nos enfrentamos a estos desafíos, ¿verdad? ¿Qué esperanza tengo? ¿Qué anhelo tengo? ¿Hacia dónde me voy? ¿Viste? A veces la vida te mete por cada vericueto que terminas diciendo, ay Dios santo, yo ya estoy más perdido que cualquier otra cosa, ¿no? Pero a veces esas pérdidas que uno tiene no son tan significativas. A veces uno dice, bueno, fue el caos del día y mañana se acumula. Pero estamos hablando de esas pérdidas
profundas, espirituales, donde la fe se quebranta, donde dejamos de pensar en Dios, de mirar a Dios, de eso que realmente, viste, te va a golpear con todas sus fuerzas. Bueno, de eso trata la espiritualidad según Harold Segura. Así que solo a través de la espiritualidad, dice él, nosotros podemos ser más humanos, ser más buenos, dice él, más tiernos. Bueno, Harold Segura es uno de los promotores de esta teología de la ternura, ¿no? Ante un mundo tan violento, un mundo donde todos los días se maldice, ante un mundo donde hay gritos, ¿verdad? Gritos de violencia, de insulto. Está relegada la ternura. Y me encanta la apreciación que da Harold porque finalmente ¿cómo es eh, la ternura o el concepto de ternura de alguna manera se ha relegado pues solamente como ámbitos muy frágiles, ¿verdad? Como es el nacimiento de un niño. ¿Quién no se enternece con un bebé? ¿No? Y más si es tu hijo. No hay persona que no se enternezca ante la fragilidad, ante la belleza, ante la pureza. Pero la ternura solo queda ahí, ya después ya se olvida mucho el tema de la ternura, ¿no? Y lo mismo pasa en las cuestiones espirituales. Hemos aprendido a ser justos, a ser puntuales, a diezmar, a guardar el sábado, a no comer chancho. Hemos sido enseñados a ser muy serios al momento del culto, no ser expresivos, ni con la familia, ni con los hermanos, etcétera. Hemos sido enseñados a mantenernos dentro de nuestro caparazón espiritual y la verdad que hemos dejado de lado la ternura, ¿no? La ternura de Dios, Dios como un Dios tierno, ¿verdad? Y creo que ese es uno de los grandes aportes que Harold está haciendo con muchos otros, de descubrir la ternura de Dios, ¿verdad? De descubrir esa ternura, ese, ese sentimiento bonito, ¿no? Y creo que de ahí parte todo, creo que de ahí parte todo. Bueno, ok, esto lo voy a dejar para mañana, vamos a dejarnos aquí en las definiciones, así que vamos a dejar aquí la clase. Bueno, espero que este breve repaso que estamos teniendo, estas ideas que vamos de alguna manera, no sé si actualizando o vamos como que recreando más personalmente, nos ayude a entender y a comprender lo importante que es no perder de vista ni el eje ni el fondo de este peregrinaje espiritual que nosotros tenemos, ¿verdad? Y del cual hemos sido llamados para, para compartir. ¿Ok? Así que bueno, deseo que Dios nos bendiga. Nos vemos Dios mediante la próxima semana para acabar con el resumen que tenemos de espiritualidad. Y bueno, anhelo que siga siendo provechoso para sus vidas. Que Dios los bendiga y nos vemos Dios mediante la semana entrante. Bendiciones, paz.